7:49 de la mañana. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio de Oro Noticias de la Mañana a Lorian Jiménez Faibi, directora de Ciencias Médicas, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, en verdad, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Ya teníamos muchas ganas de conversar con usted con respecto a lo que nos ocupa, al problema central de la agenda nacional en los últimos y de la agenda mundial en los últimos 9 meses de pandemia, y es justamente la posición en la que se encuentra México en esta escalada pandémica. Vemos que hemos llegado, de acuerdo a las cifras que nos da, a las cifras que reconoce la Secretaría de Salud Federal, hemos llegado literalmente a una segunda cresta, a un segundo pico de la pandemia, y pues en torno al tema hay mucha posverdad, en torno al tema hay mucha desinformación, y justamente queremos platicar con usted para que nos aclare cuál es la posición de México y sobre todo qué tan riesgoso es este momento que estamos viviendo en la curva de la pandemia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos, lo digo muy claramente, o sea, hoy en la revista Bloomberg están posicionando a México en el sitio 53 de 53 países evaluados en un reportaje de los mejores y peores países en donde estar durante la pandemia. Nuestro país está en el último lugar, ¿ok? De 53 países en el 53. Así de fácil. La razón es porque nuestro país literalmente no se hace ningún esfuerzo de contención de los contagios. No se ha hecho desde el inicio y sigue sin hacerse. Esto quiere decir que hoy tenemos 1,049,358 contagios reportados oficialmente por la Secretaría de Salud. Esto pues debe tomarse no con 1, sino 2 o 3 o 10 granos de sal, porque nuestro país es uno de los países que hace el menor número de pruebas, tanto totales como per cápita, a nivel mundial. Esto quiere decir que el número de casos que reporta la Secretaría de Salud está muy, muy subestimado. Sin embargo, pues ya estamos en la posición 11 en términos de número de contagios, y la más lastimosa y vergonzosa debería de ser cifra es esta de 101,926 defunciones oficiales por COVID-19, lo cual nos deja en la cuarta posición a nivel mundial si consideramos las cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad que la Secretaría de Salud reconoce, el exceso de mortalidad reconocido por la Secretaría de Salud, estamos realmente debajo de Brasil, es decir, en la tercera posición solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, en la tercera posición a nivel mundial. Quiere decir que estamos cerca de los 200,000 muertos en la realidad por COVID-19. Y pues la pregunta es, ¿por qué no cambian la estrategia? Esa es la pregunta que grita para recibir una respuesta. Es decir, ¿por qué sabemos qué se tiene que hacer para controlar el problema, sabemos qué se tiene que hacer para disminuir la pérdida de vidas, sabemos qué tenemos que hacer para que volvamos a tener una vida relativamente normal y nuestra economía no colapse también? Se sabe lo que se tiene que hacer y la pregunta es, ¿por qué nuestras autoridades deciden no hacerlo? Esto, lo que está pasando no es un error, no es un problema de falta de información. Se sabe lo que se tiene que hacer y se ha tomado la decisión consciente de no hacerlo. Y la pregunta que impera es ¿por qué? Porque en México nos estamos muriendo, se está muriendo la gente. ¿Y por qué es que no se instituye ninguna estrategia de contención para impedir y detener la muerte? Entonces, pues sí, ahí es en donde estamos. Estamos desde luego en un repunte en nuestro país, todos esos picos, ¿no? Que el doctor Arturo Erdel bien escribió una nota, ¿no? En Reforma hace unos meses, ¿no? Que lo intituló La danza de los picos. Muy acertado título, ¿verdad? Nos decían mucho, el pico, va a llegar el pico, un acné, va a llegar el acné, le pusieron fechas. Nuestro país nunca ha tenido un pico.
No hemos llegado a tener una curva epidemiológica como la que se ha visto en otros países, en donde realmente subió, llegó a un punto máximo, después descendió, se quedó así. Muchos de esos países también han tomado medidas equivocadas, han relajado, como los países, la mayoría de los países europeos, ¿no? Ahora están en un repunte, pero se debe decir que esos países, su primera oleada, si se le quiere llamar así, o su primer brote, lo controlaron, y lo controlaron muy bien. Ahora, pues después de que relajaron medidas los gobiernos y las poblaciones, pues se les viene un rebrote. Aquí en México no tenemos nada por el estilo. Aquí estamos en el mismo primer brote eterno, ¿no? Eterno, que a ratos se ha semiestabilizado, a ratos parece que ha disminuido, y ahora pues está en un repunte franco. Ayer se reportaron aquí en nuestro país 7,483 contagios. Es una de las cifras más altas que tenemos desde el inicio de la pandemia. El día de ayer, 9,187 contagios, ¿sí? Esta es como la segunda, me parece, la segunda o tercera cifra más alta desde que inició la pandemia, ¿no? Bueno, pues vamos mal, evidentemente, muy mal, pero no es fortuito, ni era inevitable. Es decir, esto es consecuencia directa de las acciones, o más bien digamos, de la inacción de nuestras autoridades. Se necesita ampliar la capacidad de pruebas. Esto no le gusta mucho a la autoridad, ¿no? Porque esto implica logística y gasto, ¿sí? Pero yo digo que si tenemos dinero en México para gastar, ¿no?, en proyectos titánicos que en este preciso momento no son prioritarios, ¿sí?, entonces deberíamos tener suficiente dinero para poderle salvar la vida a las siguientes 100,000 personas que se van a morir que se van a morir en nuestro país de aquí a marzo. Ahí están los datos, son desgarradores, y usted hacía una pregunta central, que es la pregunta, es un grito que, dicho sea de paso, ha sido acallado por el sistema, ha sido acallado por las voces comprometidas con el régimen. ¿Por qué diablos no han cambiado la estrategia cuando se sabe lo que se tiene que hacer? Y esa es la gran pregunta. El gobierno lo que ha hecho es literalmente monitorear la pandemia y no contener la pandemia. Y cuando se hace algún esfuerzo que tiene que ver con pruebas, en el caso concreto de Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, se hace pues de manera completamente desastrosa, con pues pruebas rápidas que no dan una certeza, no son 100% certeras, y donde muy probablemente a una persona le están diciendo que tiene un falso positivo o un falso negativo, pero es que se está apostando a la ocurrencia. Pues algo así. Bueno, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, yo tiendo a no ser demasiado crítico, en el sentido de que sí, se puede estar haciendo mejor, definitivamente, se puede estar haciendo más, absolutamente, pero por lo menos la Ciudad de México es el único lugar en donde parece que algo se está haciendo, ¿verdad? O sea, ahora instituyeron esto de los códigos QR. Exacto, de los códigos QR, para si esto funciona o no funciona, no sé, pues es algo que necesita echarse a andar un rato y concientizar a las personas de que es importante que se registren, para después saber si posiblemente pueden estar contagiados, etcétera, ¿no? Se amplía, sí, efectivamente lo que está diciendo es cierto. Ampliar la capacidad de pruebas vía pruebas rápidas, pues sí, parece que esto es una solución económica, pero no es una solución real, porque las pruebas rápidas, como sabemos, tienen una exactitud, un índice de exactitud muy bajo. Tienen, sobre todo, pues las pruebas estas rápidas, serológicas, que detectan anticuerpos, pues no. Es decir, tienen muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Y además, bueno, aquí hay un dato adicional, o sea, detectar gente, nada más hacer pruebas, muchas pruebas, pues ese no es el caso, ¿verdad? El caso es hacer pruebas inteligentemente, es decir, y no estoy diciendo que en la Ciudad de México no se procure hacerlas inteligentemente, pero a lo que voy es, se necesitan hacer pruebas que sí tengan una utilidad diagnóstica real. Es decir, las pruebas serológicas hoy por hoy, pues rápidas, desde luego, pues sirven para hacer tamizajes generales, así como de números de millones o cientos de miles de personas, con fines investigativos, ¿me explico? Como para saber más o menos cómo está el porcentaje de personas que tienen inmunidad a la enfermedad, a sabiendas de que hay mucha problema con la exactitud de las pruebas, pero
en la estadística más o menos esto se diluye cuando son muchísimas personas, pero eso con fines de investigación. Ahora, con fines diagnósticos, las pruebas rápidas no tienen ningún valor, o sea, no tienen ningún valor. Muchos de esos que se les dice negativos no lo son, y algunos de esos que se les dice que son positivos tampoco lo son, ¿no? Entonces, sí, es necesario hacer las pruebas que sabemos que sirven, las pruebas por PCR. Ahora vienen otro tipo de pruebas que pueden solucionar mucho esto, que son las pruebas de antígenos, que tienen una exactitud muy similar a la de PCR, que se pueden hacer de forma rápida, o sea, tienen un resultado rápido. No son pruebas caseras, desde luego, ¿no? Pero sí son pruebas que pues en 15 minutos se puede tener un resultado. Esto puede ser muy bueno, de hecho, para ayudar a este problema. Pero ahorita, como están las cosas, pues sí, se necesitan hacer pruebas que sean que den un resultado certero, como las de PCR, y lo más importante es la estrategia que se sigue alrededor de las pruebas. Es decir, hacer muchas pruebas, pues digo, nada más hay que ver el caso de nuestros vecinos, ¿no? Los norteamericanos. Pues sí, hacen millones de pruebas, millones al día, pues, ¿sí? Y de cualquier manera, sus contagios están desatados y las muertes también. Y la razón es porque hacer muchas pruebas, pues nada más así, o sea, sin algo adicional, pues lo que da son datos. Y desde luego, si es informativo lo que se quiere tener, pues se puede tener mucha información. Pero si se quiere contener la propagación de los contagios, las pruebas tienen que ir de la mano con el rastreo de contactos y con el aislamiento de casos que den positivo. Si no se hacen estas tres mancuernas, hacer muchas pruebas no es más que un dato meramente informativo, como lo que ahorita se hace en México, ¿no? O sea, aquí todos los días nos dicen, hay tantos casos, hay tantas muertes, ¿no? Y alguien por ahí, ¿no? Como el doctor Alomía, todos los días dice, veamos cómo se comporta la semana próxima, ¿no? No, bueno, veamos cómo se comporta, pues bueno, la chamba de ellos es no ver qué pasa la semana que entra, sino controlar lo que va a pasar la semana próxima, ¿no? O sea, controlar lo que va a pasar, no meramente informarlo. Entonces, estas pruebas masivas, se tiene un misconcepto ahí, ¿no? O sea, de que hacer muchas nos puede solucionar. No, sí, se necesitan hacer muchas, pero muchas es, ¿cuántas? Las necesarias. ¿Las necesarias para qué? Las necesarias para detectar, desde luego, a partir de un caso sintomático se le hace una prueba, y a partir de ese caso, el mayor número de contactos de ese caso que sea posible. Eso nos permitiría detectar a muchos casos asintomáticos, gente que sí está contagiada, que sí infecta a otros y que lo hace muy eficientemente en la propagación del virus porque es asintomática, no se siente mal, es decir, que lleva su vida normal sin saber que está infectada. Entonces, la clave de poder contener es no solo hacer muchas pruebas, es hacer, de hecho, se necesitan solo las suficientes para poder, de los casos sintomáticos, rastrear a un número muy grande de contactos, dentro de lo cual se detecten a muchos asintomáticos y se les pueda aislar para cortar las cadenas de transmisión, sacarlos pues del pool general de las personas que siguen en la comunidad contagiando. Esta es la clave. Entonces, pues sí, yo tiendo a no ser demasiado crítica con lo que pasa, mientras que sí en la Ciudad de México, ¿no? Porque siento que por lo menos en el gobierno desde el gobierno de la Ciudad de México se tiene otra actitud diferente con respecto a la pandemia. Es un problema pues muy difícil de abordar, sin duda. Se puede estar haciendo mejor, sí. Se puede ampliar los esfuerzos que se están haciendo, sí. Pero bueno, o sea, en la Ciudad de México por lo menos, porque desde los gobiernos de los estados pues tampoco se ve mucho, ¿no? Hay mucho, se dice mucho, hablan mucho, también los gobernadores, ¿no? Hacen una cuestión mediática así muy grande. Pero a ver, ¿en qué estado han ampliado la capacidad de pruebas realmente? ¿En qué estado realmente están rastreando contactos activamente de forma, no sé, hay algunos esfuerzos en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco, pero digamos lo que está pasando en Chihuahua pues es atroz, ¿no? Y meramente decir, no, pues sí, aquí tenemos buenas intenciones, pues las buenas intenciones ya no sirven de nada. Ahorita lo que se necesita son acciones, ¿no? Y esos estados que están desenfrenados, pues no basta con que los políticos nos digan que sí, no, bueno, aquí tenemos la intención de hacer las cosas mejor, pues menos intenciones y más acciones. Yo creo que eso es lo importante, porque aquí la gente se está muriendo.
Doctora, siempre es un gusto platicar con usted. Nos ha dado una panorama, una lectura realista de un gobierno que se niega a hacer lo que tiene que hacer, un gobierno que se niega a ser gobierno, un gobierno que se ha erigido como un monitoreo permanente de los casos y que está a la espera de los casos de mañana, de las defunciones de mañana, de los contagios de pasado. Y bueno, así hemos llegado a este millón de casos con una tasa de letalidad realmente brutal. Le agradecemos muchísimo, doctora Lorian Jiménez Faibe, doctora de Ciencias Médicas, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchísimas gracias por esta entrevista, en verdad la apreciamos mucho. Nada que agradecer, al contrario, un placer. Gracias.